Hola queridos amigos de Otredades, estamos en una quinta edición de su programa que trata de revivir y mantener sobre el escenario, en este caso en las cámaras, las diferentes edades que habitan las señas de identidad nacional en esta nuestra Nicaragua. Estamos ya en pleno mes de julio, a pocos días de un aniversario más, no por ello menos importante, del triunfo de la Revolución Popular Sandinista o de la Revolución Nicaragüense, si lo prefieren ampliar. Esta tarde tenemos a un invitado de excepción, polifacético como suelen ser las invitadas y los invitados que traemos a Otredades. Es el poeta, compositor musical y escritor de cuentos infantiles Ovidio Ortega Reyes. Un hombre nacido en plena meseta de Carazo, en San Marcos, hace ya 29, vamos a dejarlo, 29 años, que primero le dio por estudiar filosofía, ahora entiendo que filosofa cotidianamente más que antes. Tengo esa leve impresión, sí. Después nos aclarás, por favor. Y luego concluyó, tengo entendido, estudios de sociología en la antiguamente conocida como Universidad Centroamericana, hoy Universidad Casimiro Sotelo. Es un luchador de la palabra que en el año 2017 obtuvo el primer premio en la convocatoria del premio de poesía María Teresa Sánchez, que convocaba, porque que no sé si lo han vuelto a convocar, voy a tener noticia de María Teresa Sánchez. Hubo convocatoria posteriormente, sí. Sí, no, yo sé que posteriormente, ¿sí? Pero me parece que en los últimos años no he visto yo. Tampoco. He visto que han fallado, sí, que se ha fallado el premio de poesía joven, pero bueno, puede ser ignorancia de este servidor al respecto. Pero bueno, lo que importa es que con el poemario Un día mi casa se convirtió en museo, Ovidio Ortega Reyes ganó ese premio María Teresa Sánchez en el año 2017. Continúa inédito. Continúa inédito, ha publicado. Ese libro. Y ya para el año 2020 trascendió la frontera física de Nicaragua y obtuvo el primer premio en la 15ª edición del Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardosa y Aragón. Un premio que es fruto de una convocatoria mixta, lo convoca la Embajada de México en Guatemala, el Fondo de Cultura Económica y el Ministerio de Cultura de Guatemala. Exacto. Algunas vicisitudes que de una u otra manera compartimos, si la memoria no me traiciona, pues porque el libro tardó 2 años en publicarse, pero bueno, finalmente tenemos aquí Ciudades del Acaso, que es el título del libro premiado con la 15ª edición del Premio de Poesía Ciudades del Acaso. El acaso de tener a Ovidio Ortega Reyes en esta edición de Otredades, vamos a comentarlo a continuación. Bienvenido, Ovidio, te cedo la guitarra, aunque vos sos el maestro de ella, y yo básicamente solo me atrevo a andar tocando la palabra con bastante más respeto del que pueda parecer, ¿no? Bienvenido a este tu programa de Otredades. Comentanos lo que te dé la gana al respecto de lo que he ido diciendo de tu persona y de tu obra. Muchas gracias por tu invitación, Humberto. Pues tanto así como lo que quiera, lo que sea o lo que salga, pues vamos a comenzar por las ciudades, ¿verdad? Esta también me place pues haber incluido en la ciudad pues el que yo considero en este poemario el que me representa
es uno que dediqué a mi ciudad. Decía al principio que sí, soy un sanmarqueño que no he dejado de serlo a pesar de tantos años aquí en Managua. Me siento sanmarqueño y me gustó pues regresar a San Marcos con el poema de Ya no tengo tren, ¿verdad? Es que es más bien un romance a una ciudad sin tren. Es el penúltimo, si no me equivoco. Sí, crecimos nosotros con el sonido del tren. Nuestras primeras vagancias fuera de nuestra casa e incursionando pues los parajes donde no se nos permitía fue las vías del tren. Es decir, el tren marcó mucho, demasiado para nosotros, espíritu de aventura, y después cuando el tren fue arrancado, pues marcó mucho de nostalgia porque representaba una especie de concurso de hierro entre todas las ciudades vecinas que conocimos. El poemario de las ciudades también abarca ciudades donde estuve y donde no estuve, ¿verdad? No todas son las ciudades donde la vida nos llevó por algún azar, por algún acaso alguna vez de nuestra vida, ¿no? Entonces hay ciudades que nos hubiera gustado ver más allá de los libros, más allá de nuestras lecturas, ¿verdad? Ciudades que marcaron no solamente la conciencia del mundo alguna vez, como Alepo, ¿verdad? Y sabemos de Alepo mucho otras ciudades también que sobrevivieron a las guerras de los Balcanes, algunas otras ciudades devastadas por los tsunamis. Son ciudades también que de alguna forma nos hallan, de alguna forma nos marcan, que de alguna forma también nos dan algún pretexto para llevar hasta la poesía algunas conclusiones filosóficas, digamos, acerca de lo que es la vida, ¿verdad? Entonces, eso es el libro en suma, ¿verdad? Unas ciudades donde unas ciudades donde decimos en introducción que nos abrieron también esas puertas del acaso, ¿verdad? Esa es la historia de ese poemario que fue trabajado en 4 años, alternando con otra obra, ¿verdad? Que se publicaron o que no se publicaron, pues, ¿verdad? Algunos poemas de ciudades del acaso, corregime si me equivoco, se publicaron en Cultura de Paz. Sí, ¿no? Cultura de Paz, sí. Era la época en que nuestro común amigo, hoy desaparecido físicamente, Tacho Lobo, estaba junto con Erwin Silva en el consejo editorial. Sí. Y coordinaba, si mal no recuerdo, sí, los aspectos literarios de la revista Cultura de Paz, ¿verdad? Ambos desaparecidos, sí. y hoy por Anastasio, pues de duelo las letras nacionales. Porque, sí. Muy reciente sí, su tránsito al infinito, ¿no? Pero fíjense bien, con la venia de Ovidio, aunque no se la haya pedido, solo este verso inicial de Managua que dice: es necio insistir en parajes mejores donde desnudar los pies. Yo creo que esas dos líneas, esos dos versos, son un homenaje del acaso que es la vida de Ovidio Ortega, que lo mismo escribe de Managua que de Alepo, como bien mencionaba él, o lamenta que su San Marcos natal se haya quedado sin tren y el sonido de las locomotoras o de los convoyes ferroviarios no se escuchen todavía. Y dice con bastante melancolía: yo caminé las calles de diciembre en la Roosevelt de golondrinas y olor de manzanas en su caja de cartón azul. ¿Quién que vivió la Managua anterior al terremoto de 1972 no tiene en las pituitarias del alma ese olor de manzana en sus cajas azules? Pero bueno,
no solamente está Ciudades del Acaso, que es un premio muy importante. O sea, Luis Cardosa y Aragón es un guatemalteco universal que paradójicamente la mayor parte de su vida la pasó en México, ¿no? Y alguna parte en Europa, pero ya en México los últimos años de su vida, ¿no? Entonces, el título, el nombre que lleva el premio es para honrar la memoria de Luis Cardosa y Aragón, ¿no? Para quien no lo haya leído, yo siempre recomiendo leer. Yo sé que no es de fácil acceso, pues no es una edición muy popular que se diga, pero es una maravilla de libro. El Río, Memorias de Caballería, de Luis Cardosa y Aragón. Claro. Un tomo impresionante, pero de poesía, de prosa poética, etc. Pero volviendo a la obra de Ovidio, como escritor infantil, él tiene publicado al menos 3 títulos específicos, ¿no? Uno primero que en el año 2003 publicó bajo el título El vuelo del pajarito dulce. Ahuizote, el titulado, el que se publicó en el año 2005. Y en el 2008, otro titulado Yo en movimiento. También en el 2008, ilustrado por la magia poética de las imágenes que su compañera de vida, Celeste González, perpetra, dicho en el mejor de los sentidos y de las expresiones, publicó en la colección Mis Sentidos, ilustrada por Celeste González, repito, como una descripción de los principales órganos físicos o sentidos de los seres humanos, ¿no? Mis ojos, mi nariz, mi boca, mis manos y mis oídos, ¿no? Entonces, eso es las publicaciones de literatura infantil. Son cuentos todos estos, ¿no? Salvo la última. Son cuentos. El vuelo del pajarito de dulce sí es un cuento. El Ahuizote sí es un cuento más para adolescentes. Y el otro fue curioso, que trabajamos sobre un encargo de hacer algo muy ameno sobre la guía de preescolares. Uh-huh. Entonces no estaba programado escribir, sino era un libro de imágenes. En ese momento conversamos con Eduardo, también desaparecido, un amigo muy querido nuestro. De libros para niños. De libros para niños, y nos hablaba de que ante la propuesta, ¿verdad?, de que sí, había que ilustrar, ¿verdad?, los sentidos de una forma muy amena, que los niños se enamoraran de las imágenes, y que iba a ser prácticamente un libro interpretado por los niños sin absolutamente ninguna palabra. Entonces, cuando trabajé con Celeste ese libro, iba por las imágenes y me pidió, ¿por qué no escribís algo ahí para ir guiando la búsqueda de las imágenes, de la nariz, de los ojos? Bueno, empezamos a escribir, y cuando lo presentamos, pues olvidé borrar lo que había escrito como guía para la fotografía, pero a Eduardo le gustó y dijo, ¿por qué no lo sacamos con esto? Bueno, pues como sea. Y así nació esa colección de 6, podemos decirle, 6 fascículos o 6 libritos, uh-huh, ¿verdad? Que estuvieron circulando mucho, ¿verdad? Porque circulaban también en las ferias de libros, donde Libros para Niños iba a enseñar, a mostrar sus materiales, y finalmente hubo una traducción al Miskitu que se hizo de esa obra. Yeah. Entonces, esa... ¿Cómo explicar, más allá de lo metafórico, por tu parte esencial de poeta, ese trasladarte de la filosofía a la sociología y de pronto llegar a la poesía y a la música? Eso nos lo va
a comentar después que regresemos de un pequeño corte. Provocaba yo a Ovidio para que nos comente cómo de la filosofía se pasó a la sociología sin haber abandonado, digo atrevidamente yo, la poesía que traía en su ADN, ¿no? Y por supuesto que la música, pero bueno, la palabra es tuya, Ovidio, adelante. Bueno, pues la poesía siempre fue un ejercicio, ¿verdad? En los primeros años muy desafortunado, porque qué joven no lo intenta, no lo explora. En el seminario interdiocesano donde estudié después del bachillerato, la filosofía pues era el estudio obligatorio antes de pasar a la teología, a la que no llegué pues porque ya no me permitieron. Pero sin embargo se vivió una época muy interesante en esos años, de que dejaron de regentarlo los sacerdotes españoles y pasaron a ser regentados por los sacerdotes canadienses, que trajeron pues como norma una formación intelectual muy exigente, ¿verdad? Y no era tradicional porque las clases eran sobre literatura rusa, sobre literatura norteamericana, literatura latinoamericana también. Uh-huh. También hubo seminarios especiales sobre la literatura de Ernesto Cardenal. Fue muy interesante porque además de la filosofía eran unos profesores muy exigentes, muy serios, ¿verdad? Después de eso, pues por diversos problemas que hubo allí con las autoridades de la iglesia, pues abandoné el seminario y comencé la carrera de sociología en la UCA, pues. Allí siempre, pues, se continuaron con todas esas actividades porque nos juntábamos también mucho de la misma preocupación, ¿verdad? Ahí los amigos como Carlos Gallo, que era teatrista, pues había cierta afinidad y ahí hicimos amistades con muchas personas que eran de inclinaciones artísticas dentro de todo ese proceso que se vivió en esos años, ¿no? Y por detenernos en un hito importante de tu historia y carrera musical, ¿cómo surge Perro Anónimo? Perro Anónimo, sí. El Perro Anónimo, perdón, sí. Es un dúo anónimo, sí, que Ovidio Ortega Reyes integró con el Chele Vázquez, con Luis, el Chele Vázquez. También desapareció. Se nos adelantó. En la pandemia, se nos adelantó. Bueno, el Perro Anónimo, habían unas canciones que que comencé a componer en los 80, ¿verdad? Unas canciones de temática variada, pues, sobre la nostalgia por la gente que se nos va, ¿verdad? La gente que emigraba, otras eran canciones de amor, otras canciones comprometidas, etc. Y ahí estuvieron toda esa década dormida, las interpretaba para mis amigos, ¿verdad? El poeta Lobo siempre me dijo, bueno, ¿y por qué no las grabas? A mí nunca me pareció una empresa ni fácil, ni muy urgente. Hasta que
Con el Chele Vázquez me reconecté después de muchos años, ¿verdad? El padre Mariano nos llevaba a nosotros a la parroquia de San Pablo Apóstol. Allí teníamos amigos también de la carrera de sociología como Félix Jiménez y profesores que habían sido nuestros en el seminario como Mariano, como el padre Mariano también. Y allí ellos tenían un grupo donde estaba el Chele Vázquez, que tocaba ya guitarra. Después recontactamos en los 90 cuando él salió del ejército y nos pareció una buena idea intentar llevar esas canciones a difundirlas sin esperar nada más, sin esperar mucho. Y son esas 5 de las 30 composiciones musicales que tenés registradas de tu autoría, hay 5 grabadas. Hay 5 grabadas. ¿Tienen que ver con esas a las que te referías, sí. ¿no? Como con Perro Anónimo, ¿no? Sí. Obviamente. Que fueron arregladas e interpretadas por Ricardo Palma. Sí, por Ricardo Palma. Y grabadas en su estudio. Y grabadas en su estudio también. 5 o 6 fueron, 6 canciones con Ricardo, pues. Que fue, bueno, después de que muchos amigos pintores nos patrocinaron con unas obras que vendimos, también muchas otras personas que les gustaban nuestra música, pues como Alma González, que nos patrocinó también. Grabamos esas canciones, pero una cosa es grabar y otra cosa es promover, distribuir. Eso fue muy complicado, una empresa demasiado para nosotros, que teníamos el interés más puesto en la música, en la promoción, en darlas a conocer, que en ver qué hacíamos con el disco. Y la iniciativa quedó allí, ¿verdad? Después el Chele pasó a Caché, ¿verdad? Sí. Y seguimos pues siempre cuando nos encontrábamos interpretando las canciones, porque fuimos amigos de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es la historia del Perro Anónimo. Estuvimos como 4 años también. Una época del Perro Anónimo que nos juntamos, nos hermanamos, por decir así, con los músicos de Marea Roja, un excelente grupo de Carazo, con quienes trabajamos ya en un formato electrónico, muchas de las canciones que ahí teníamos y por desgracia no grabamos, pero se oía ya con un lleno más pop, más rock, ¿verdad? Y nos gustó mucho esa experiencia con los muchachos de Marea Roja, pues que... Sí. A la audiencia de Otredades le vamos a quedar en deuda con las composiciones musicales de Ovidio. Pero le vamos a tomar la palabra a Ovidio, que en una ocasión más cercana que lejana nos deleite con algunas de sus canciones aquí en el set de Otredades. Pero con independencia de esto, Ovidio, entiendo que de tu obra literaria tenés 3 títulos inéditos aún, ¿no? Sí. O sea, sin publicarse, ¿no? Como son Puertos, Los Silencios y las Cosas, y Versos Extraños. Comentanos algo de eso y creo que estamos en tiempo, pues a lo mejor, si querés leer alguno de tus poemas, bien sea de Ciudades del Acaso o de Un día mi casa se convirtió en un museo, pues las cámaras y los micrófonos de Otredades son tuyos, obviamente. ¿Ya? ¿Ahorita? No, como comentarnos lo de los títulos inéditos de Puerto, Los Silencios y las Cosas. Sí. Hay una que también se terminó de redondear, que es una que se llama Autobús, ¿verdad? Te iba a preguntar porque vi una foto que justamente es un letrero que dice Autobús, que es una señal de parada, ¿no? Autobús, sí, es una señal de parada, pues que es casi un relato que comienza en México, ¿verdad? Apoyado en los DINA. ¿Te acordás de los DINA? Sí, los buses DINA. Todavía andan. Todavía andan algunos, ¿verdad? Entonces, el autobús es esa de Ciudad Sagún,
cómo nacen en Ciudad Sahagún, un poco quién es Sahagún, ¿verdad? Porque tiene una historia interesantísima, además del primer antropólogo que se dice que existió por su extrema pasión en conocer más que destruir las culturas autóctonas. Además fue santo, ¿no? ¿Ah? De San Juan de Sagún. No, Bernardino. No, Bernardino. Sí. Es que hay un San Juan de Sagún que es patrono de Salamanca, donde yo estudié claro. alguna vez. Él también estudió en Salamanca. También. Sí. Y bueno, comienza la historia hasta que se centra ya en una parada de buses y todas las paradas que hace el bus, un bus imaginario aquí en Managua, pues, que da para bastante estímulo de la imaginación. Y sí, los puertos que tienen más edad que todas esas composiciones, los silencios y las cosas, y bueno, los versos extraños que tienen que ver más bien con la extraña pasión de los ángeles y cosas así. Pero bueno, ya que... Perdón que te interrumpa, la extraña pasión de los ángeles per se, una cualidad o calidad angélica, o tu pasión por los ángeles. No, la pasión de los ángeles, ¿no? Que allá hay bastante que decir, ¿verdad? Sobre los amores prohibidos entre cielo y tierra, ¿verdad? Pero no te metes a distinguir entre arcángeles, ángeles y querubines. No. Los querubines, más bien seres terribles, ¿no? Pero bueno, si alguno de estos poemas quisiera yo mostrar hoy, sería uno dedicado a mi amigo y poeta Anastasio Lobo, ¿no? A quienes extrañamos. Adelante con los... Lo tengo. Vamos a clausurar el programa con un poema de Ovidio Ortega dedicado a nuestro común amigo, hoy desaparecido físicamente, el poeta Anastasio Lobo. Hay uno dedicado, y que quiero aclarar también que este álbum, este poemario, tenía la dedicatoria, pero en todo este relajo con la editorial, las dedicatorias fueron omitidas. Ahí hay uno dedicado a Anastasio, ¿verdad? Y estamos concluyendo Otredades en su edición de hoy, casi ya adentrándonos en la primera mitad del mes de julio, con la lectura de un poema inédito de Ovidio Ortega Reyes, dedicado al poeta Anastasio Lobo, de su libro inédito también, Puerto. Adelante, Ovidio. El poema intitulado Embarcadero de Genesaret es dedicado para Anastasio Lobo, un gran amigo y un fiel creyente. Y dice: de aquí partieron poseídos de un día milagrero, hartos de peces, florecidos de maravillas y sin más conversación que el prodigio. Aquí, el camino que escuchó sus cantos de reino nuevo, allá, redes rotas y mujeres con ojos de distancia. Sonriendo, dejaron el mar, quedaron sus barcas olvidadas de remo, sus velas guardadas y la proa apuntando al desencanto. Esa es la del poeta. Y también, como estamos hablando, discúlpame, de amigos desaparecidos, yo tuve una amistad bastante grande con Francisco Ruiz Udiel, de trágico final y gran talento, autor de un poema llamado Cuarto Bar, y al que le correspondía después de su muerte este póstumo que se llama Puerto Bar.
a la memoria de Francisco Ruiz Udiel. Un día, el sombrero blanco de Mayakovsky se negó a endulzar frutos amargos cosechados en los excesos del crepúsculo. Un día dejó de correr el ron a oscuridades llenas por las aceras de aquella ciudad sin murallas, sitiada por la sed, y la palabra erró noctámbula por cada callejón del conjuro, intentando detener el vuelo de los labios sin sonrisa. Hoy, bajo el peso del abrigo, amanecido en frenesí de ajenjo, respiro solo por merecer los pies del poeta, buscando, cuan basta la playa, la cerveza imposible que sobrevivió al naufragio. Gracias, Ovidio. El prodigio de la palabra y de la imagen es el evento al que les invitamos permanentemente, queridos telespectadores de Extra Plus, a que nos acompañen todos los jueves por la tarde en estas ediciones de Otredades. Muy agradecido, Ovidio. Ya sabes que estarás viniendo a otras futuras ediciones. Gracias.